Voy a hacerles una presentación lo más breve posible, como tratando de sintetizar un poco lo que hemos venido hablando de Luhmann y hacer el puente con la inteligencia artificial y los algoritmos. Ujú. Y luego de eso teníamos para el día de hoy un texto de Elena Espósito quiero, pues no creo que lo hayan leído todo completo, si lo leyeron, buenísimo, si no... A propósito de ella, voy a proponerles, en cada capítulo ella trabaja como temas eh, o analiza temas muy particulares de la IA. Entonces, a partir de lo que ella presenta, lo voy a presentar brevemente cada uno de los capítulos, pues más bien como los debates que ahí propone, pero quiero que hagamos un trabajo en grupo. Voy a repartir luego mesas, pues, o espacios para que podamos hacer comentarios sobre esos asuntos particulares de Elena Espósito. Eh, el propósito es que podamos tener este espacio de conversación internacional, pues, en las mesas, con distintos acentos, pero también que podamos ir generando algunas claridades sobre lo que significa la IA para el tema de la teoría social y de la sociedad en general. Y luego de eso, pues la idea es que los resultados de esos grupos de discusión se presenten brevemente al final de la sesión. Eh, Eso, básicamente. Bueno, entonces empiezo, les voy a compartir pantalla para que comencemos. Em, y esto es, bueno. eh, Entonces, un poco la sesión de hoy ya empezamos a hablar del tema como tal, la inteligencia artificial y los algoritmos. Entonces, es intentar ver cómo transforma la IA a la comunicación. Estamos entendiendo a la sociedad o definimos la sociedad como comunicación y es ver eso, o sea, qué se está transformando y que por ende está transformando a la sociedad en general. Entonces, para eso habría que entender un poco qué significa la IA, inclusive históricamente, y tratar de relacionarlo con la teoría de sistemas sociales, o sea, qué es, en dónde se interpenetra la IA con los sistemas sociales. Esto, advierto, es un constructo, como les habíamos advertido al principio, estamos investigando, estamos empezando como a entender las cosas, es un fenómeno muy nuevo y muy nuevo para la sociología. La sociología, recuerden que siempre llega tarde, pasan las cosas y luego las entienden. Entonces, es esto, están pasando y en este momento estamos reflexionando sobre lo que está pasando, que por lo regular la sociología trata de ver son grandes periodos o poblaciones, etcétera. Pero bueno, eh, primero, aquí tengo mezclado portuñol inglés, perdón. Traté como de recuperar algunas en portugués para ir ambientando lo que voy diciendo y tal vez sea más fácil la comprensión. Eh, entonces, primero, ¿qué es la inteligencia artificial? Y sobre todo, ¿qué significaría la comunicación algorítmica? Y esto desde un punto de vista funcional. Miren, hay una cosa, quiero empezar con algo, mejor me devuelvo acá. Quiero empezar con algo y es, hay una serie de libros de Neil Stephenson. Neil Stephenson es un escritor de ciencia ficción eh, muy importante, pues Neil Stephenson se ha ganado premios Locus. Los premios Locus son como el Nobel de la literatura en ciencia ficción. Y bueno, se los cuento porque soy muy fan de la ciencia ficción y me gusta mucho Neil Stephenson. Y él tiene una obra que es muy importante, es una trilogía que se llama Cryptonomicon. El Cryptonomicon es un thriller, básicamente, sobre asuntos que tienen que ver con la codificación y todo lo que empezó a pasar en la Segunda Guerra Mundial con el cómputo y con tratar de decodificar y desencriptar información que pudiera servir de inteligencia a los gobiernos para tomar decisiones, estrategias de guerra y este tipo de cosas. Es muy interesante Neil Stephenson porque Neil Stephenson escribe no solamente esta trilogía, sino que se va
a los inicios, y a los inicios es muy a los inicios. Tiene unos libros sobre la transición entre la Edad Media y la modernidad, a partir de lo que pasaba, por ejemplo, en la Royal Society, y especialmente y en particular con Isaac Newton, y cómo Isaac Newton estaba en toda esa transición de la eh, eh, ¿cómo es que se llama esto? La ciencia de la Edad Media. La, ay, se me olvida el nombre. Bueno, o sea, todo esto que tiene que ver con la numerología, la alquimia, bueno, este tipo de ciencias. Y de hecho Newton hacía numerología. Y Neil Stephenson saca ese punto de allí y lo propone en su novela. Entonces él, mientras hacía conteos de palabras en la Biblia, estaba descubriendo la ley de la gravedad. Y si uno mira ¿Te los refieres a textos, la línea? a la alquimia, pero es que eso tiene un nombre general, Ah, como las ciencias. Ese es el nombre, alquimia, bueno, y todas estas cosas. Pero lo interesante de este señor es que empieza a contar una historia de cómo surge de alguna u otra forma el pensamiento algorítmico que va desde la Edad Media hasta la actualidad en las discusiones sobre lo que significaban, por ejemplo, los números binarios, lo que plantea Bull de la matemática binaria, de la álgebra binaria, de las matrices binarias, etcétera, que finalmente, y la culpa es de Bull, o sea, el que existe la inteligencia artificial, y me tengo que ir muy atrás, casi 300 400 años, pero que en el siglo XX hay alguien que, bueno, pues hay un montón de matemáticos que discuten sobre las teorías binarias de la matemática. Se utilizan en cosas muy cotidianas, inclusive cuando hacemos una búsqueda en la biblioteca, pues utilizamos código binario, pues si utilizamos todos las lógicas de Boole, pues las conjunciones que utiliza para poder hacer búsquedas de libros, pues o lo que hacemos cuando buscamos bibliografía. Pero entonces el asunto es que en el siglo XX aparece la cibernética, toma todos estos conceptos que vienen casi de la Edad Media, donde los científicos son entre alquimistas y científicos, pues como los conocemos en la actualidad. Y Shannon, que es un ingeniero que es fundamental casi para todas las disciplinas hoy que trabaja en teoría de sistemas, se inventa una teoría, que es la teoría matemática de la información. Eh, es decir, el pensamiento binario está instalado, que cuando hablo de pensamiento binario estoy hablando de pensamiento algorítmico también y de pensamiento que permite la creación de la inteligencia artificial. Shannon básicamente se propone un problema, y aquí es donde viene la teoría matemática de la información. Él básicamente propone que es posible a través ¿cuál es el problema de él? Él está en una empresa en donde necesitan que el telégrafo, el teléfono y estas nuevas tecnologías empiecen a funcionar. ¿Y qué significa básicamente eso? Un proceso en donde hay una fuente y donde hay un receptor, en donde se están enviando señales todo el tiempo, y esas señales tienen que llegar tal cual se emitieron, de alguna u otra forma. Entonces, su problema básicamente es cómo hacer para que exista la telegrafía y para que exista la telefonía. Porque lo que nosotros hablamos acá, pues lo que estamos conversando está pasando en este momento. Cuando yo hablo, cuando ustedes ven una imagen, eso es porque hay un aparato que está decodificando todo el tiempo nuestro computador, todas estas imágenes y sonidos, y los está convirtiendo en bits, bits de información, ceros y unos. Entonces, ese es el problema básicamente de Shannon, pues el tratar de ver cómo de un aparato a otro se puede hacer decodificación y volver a codificar para que se transmita lo que supuestamente se está transmitiendo desde la fuente, desde el que... Este modelo es un modelo que es famoso, y digo que es famoso porque se ha utilizado en parte importante de las ciencias sociales, pero no solo en las ciencias sociales, en la biología. Para explicar teoría de sistemas en ecología se necesitan este tipo de modelos. Y básicamente se utiliza como metáfora en algunos casos en ciencias sociales, pero como modelo matemático para tratar de medir realmente cuándo puedo yo ver si hay emisiones de señales que pueden llegar de un emisor a un receptor sin ninguna distorsión.
¿Cómo lo ha interpretado las ciencias sociales de alguna u otra forma? Es de qué forma existe un emisor que está hablando, un receptor que está recibiendo, y si son capaces de ponerse de acuerdo de alguna u otra forma en algo. Y hablo de modelos como el modelo de difusión de innovaciones, que es un modelo, digamos, famoso en la sociología y que fundamenta en parte importante todos los estudios de innovación y pues utilizan, digamos, como este tipo de dinámicas. Inclusive este modelo hace que la interacción y la comunicación se parezcan mucho. Pues cuando nosotros hablamos de comunicación o interacción, parece una cosa indistinta. O sea, si yo interactúo con el otro, estoy comunicándome. Entonces pareciera como algo similar. Y por eso los malentendidos con esta teoría, cuando estamos hablando de teoría de sistemas. Ah, pero es que es comunicación. Ah, entonces es interacción entre las... No, no es interacción. O sea, es otra cosa diferente. Este modelo es de alguna u otra forma, el culpable de que existan una especie de sinonimia entre interacción y comunicación, pues para las ciencias sociales. Pero lo que me interesa aquí es sobre todo el modelo que estaba planteando Shannon, porque este es la raíz de la inteligencia artificial y básicamente lo que propone, pues en este esquema, es que hay una transmisión de mensaje y que probablemente haya ruido que hace que estas codificaciones no puedan ser bien recibidas por el destino, pues, o por la fuente de destino. ¿Qué hace entonces Shannon? Pues trata de dimensionar de alguna forma esas señales, contándolas, haciéndoles conteos, numerándolas, agrupándolas, etcétera. Y eso permite ir convirtiendo mensajes escritos en señales. Entonces habla de distintos tipos de sistemas de comunicación, por eso hablo de la comunicación parecida a la interacción, etcétera. Entonces para él esto es un sistema de comunicación en donde hay mensajes que son discretos, en donde son secuencias de símbolos, por ejemplo, matemáticos. Hay mensajes continuos, donde mensaje y señal son funciones continuas. Por ejemplo, la radio y la televisión están emitiendo todo el tiempo señales, y que tienen que ser decodificadas como mensajes continuos y mezclados porque aparecen mensajes y señales como discretos y continuos. Convertir datos análogos en datos digitales, por ejemplo. Esto es básicamente el proceso computacional básico. O sea, se tiene una estación, una fuente, un computador, está de alguna u otra forma programado para recibir o para convertir todas estas impulsos que yo le doy, el nombre de las teclas, etcétera, la forma en que organizo las palabras, etcétera, las convierte en símbolos, o en señales, y esas señales pueden ser interpretadas dependiendo de la frecuencia de esas señales para que lleguen a ese destinatario. Eh, bueno, que eso nos lleva a un problema bastante complicado, porque pues una cosa es resolver esto entre un teléfono y otro teléfono, no en una red telefónica, que ahí es donde empiezan como los problemas. Entonces, aquí tenemos, si lo vamos a ver desde este punto de vista, tenemos unos actores que están utilizando un sistema de comunicación, es como si fuera algo externo a ellos, están utilizando un sistema de comunicación para coordinarse. Y si entendemos desde Shannon que hay un sistema de comunicación como el que él configura en la teoría matemática de la información, eso querría decir que habría que especificar bien los mensajes que el emisor está tratando de emitir, de codificarlos, etcétera, y ver cómo el receptor los está tomando. Aquí no estamos hablando de problemas del sentido. O sea, aquí no importa el sentido que cada quien le da a las cosas. Aquí lo que importa es una información más o menos objetivable. O sea, tengo unos signos que los convierto en señales y luego pasan, digamos, como a ser decodificados para poder ser recibidos. Pero la cosa se va complicando porque cuando yo configuro un sistema de comunicación empiezo a tener que multiplicarlo no, exponenciarlo. Si yo tengo a cuatro personas que quiero ver cómo se están coordinando a través de sistemas de comunicación, yo tengo que decodificar y codificar todas las posibilidades de comunicación que hay entre los cuatro asistentes o los cuatro miembros de ese grupo que yo quiera observar. Entonces, aquí la red telefónica se me complica un poco más. Requiere de pensamiento social para que, o de imaginación y de innovación,
que permita que ya no sea, no sé si ustedes jugaron alguna vez con el teléfono roto, que es un vaso de plástico, le conecto un cable y por el otro lado hay otro vaso de plástico e intentamos hablar por él. Ese es básicamente el esquema de Shannon, pero imagínense eso ya multiplicado por 4 4 por 4 4 a la 4. Entonces, 4 a la 4 es que necesitaríamos eh, eh, 4 a la 4 son 64. Necesitaríamos 64 sistemas de comunicación entre cuatro personas. Y ahora, ¿qué decir, si estamos hablando de la sociedad en general? Se necesitaría sistemas de comunicación construidos a la N. Esto lo ha logrado la tecnología, pues para que también dimensionemos un poco lo que significa utilizar todos estos aparatos. Y es que por eso se avanza, digamos, de la telefonía por cable a la telefonía celular y luego a la web, el Wi-Fi eh, y bueno, pues todo lo que se desarrolla en la World Wide Web en toda la Internet como la conocemos. O sea, no el Internet del canal, sino ya la plataforma amplia que es la que permite todo este intercambio de comunicaciones. La base de esos intercambios están acá. ¿Qué son? Son algoritmos. O sea, ¿y qué es un algoritmo? Un algoritmo es un procedimiento. Alguien dice, vamos a hacer esto, lo hacemos en estos pasos y el computador, a través de la programación, con ese algoritmo que propongo, pues ejecuta la tarea que le propongo. Entonces, los algoritmos o esas formas, o sea, ya no estamos viendo solamente la transmisión de información, sino los procedimientos que necesito para poder poner a comunicar sistemas entre ellos que son exponenciales en crecimiento para que no vaya a haber este problema del ruido. Y ahí es donde empiezan a generarse tecnologías diferentes que conocemos y a las que accedemos todos los días. Entonces, venimos del telégrafo a esto, a la inteligencia artificial, pero en una misma lógica, que eso es lo que quiero como mantener como argumento. Hay una misma lógica en la construcción desde el código binario matemático, pasando por los procesos de transmisión o para lo que sirve ese código binario en procesos de transmisión para poder contar mensajes que se están distribuyendo y procedimientos algorítmicos para poder ordenar esos procedimientos, de quién va primero, qué va después, cómo hacer para evitar el ruido, en fin, son todas esas órdenes que nos permiten acceder y comunicarnos, pues hacer lo que estamos haciendo en este momento. Eh, Eso es algo muy, muy, muy importante a considerar. Ya si estamos hablando de lo más actual, que no es tan actual, estamos hablando de inteligencia artificial en los años 60, solo que se masificó como un producto comercial, se globalizó de alguna u otra forma. Si estamos hablando de eso, entonces estamos hablando de algo más complejo, pero en la misma línea. O sea, estamos hablando de no solamente organización de procedimientos para comunicar y hacer que todos estos sistemas de comunicación se interconecten, sino también para que haga algo adicional y es que convierta inclusive las operaciones que nosotros hacemos lógicas para podernos entender en algoritmos. O sea, son algoritmos que no solamente convierten en señales las cosas y las decodifican, sino que son algoritmos que también son capaces de observar esas cosas, esas formas de procesamiento y sacar conclusiones sobre ellas. O sea, son algoritmos sobre algoritmos. Entonces, y no nos hemos salido del pensamiento algorítmico, y no solo existe el pensamiento algorítmico. Entonces, eso es, digamos, como un punto que es muy relevante, que es muy notable porque la humanidad y lo que conocemos, lo poco que conocemos del universo, nunca había logrado algo parecido. Pero lo mismo podrán decir las ballenas. Las ballenas dirán, no, pues nosotros logramos comunicarnos de polo a polo hace muchos siglos. Si pudiéramos hablar con ellas, que estos días estaba viendo que la inteligencia artificial tal vez podría generar un mecanismo para conversar con ballenas, que me pareció bastante interesante. Pero es un poco eso, o sea, hemos logrado, por lo menos para nuestra especie, generar la simulación de procesos en donde estamos simbolizando cosas. Entonces, pero necesitamos el símbolo para convertirlo en algoritmo. Ese es, digamos, como el punto. Entonces, eso. Bueno, ¿qué es lo que dice la teoría de sistemas sociales de Luhmann?
y esto es un repaso corto, que es un gráfico que les había mostrado en la sesión pasada, pero recogiendo un poco también lo que hemos discutido con Arthur y con Rosario. Bueno, tenemos un primer problema que no es un problema para Shannon. Shannon, pues sí, dice que hay gente por ahí, pero pues no importa, ellos entenderán lo que quieran entender de los sistemas de comunicación que yo les monte. Eh, pero viendo el proceso de una forma similar, habría que aceptar algo, y es que eso que Shannon propuso aquí en la mitad es algo que no puede considerarse como una cosa objetiva para los seres humanos, pues como es objetivable, por supuesto. Cuando me refiero a objetivable es que puede verificarse, validarse, etcétera. Pero esa verificación, validación y todo eso pasa siempre por la forma en que los individuos procesan esas cosas. O sea, ¿y eso qué significa básicamente? Es que los individuos acomodan sus formas, como lo hemos hecho desde hace varios siglos, tratando de acomodar nuestra forma de comunicarnos al pensamiento algorítmico. Lo estamos logrando con el asunto de la computación y la inteligencia artificial. Es un propósito de humanidad, pues, y digo que de humanidad, aunque individualmente a nosotros no nos guste. Ha habido un grupo que ha sido persistente durante muchos años, tratando, muchos siglos, de hecho, tratando de construir una racionalidad y una lógica que está más apegada a principios que fueron creados en algún momento dentro de la ilustración para decir que fuéramos racionales, y que esa racionalidad nos permitiría de alguna u otra forma generar una mejor comunicación entre distintas culturas, formas de ver las cosas, etcétera. Y pues es lo que está pasando, pues de alguna forma, que esa no es la racionalidad única, que podemos criticarla, claro, somos seres humanos, podemos hacerlo, y además de eso podemos cambiarlo, y además de eso podemos equivocarnos y fallar. O sea, puede pasar todas estas cosas, pero es el problema para Luhmann. Luhmann está tratando de entender no cómo se formalizan las comunicaciones para crear un sistema computacional o una tecnología que las apoye, sino cómo realmente los seres humanos son capaces de coordinarse. Una cosa es tener herramientas para coordinarse, que pueden ser distintas. La otra es el hecho de coordinarse en sí mismo con el otro, que yo puedo utilizar herramientas computacionales o conversar o hacer dibujos o lo que sea para poderme coordinar con el otro, señalar, hacer gestos. O sea, todo eso es posible dentro de la comunicación. Lo computacional, lo algorítmico es algo más en ese proceso, pues de alguna u otra forma. Entonces eso, en cualquier caso, aunque tengamos muchas tecnologías o lo que sea, hay algo que no podremos solucionar por lo menos en los próximos siglos, y es que nosotros sepamos qué tiene el otro en su cabeza, pues que sepamos qué hay en la conciencia del otro. Y ese es el problema de la doble contingencia. Entonces Luhmann lo que intenta es indagar por eso. Pues él no toma la teoría matemática de Shannon al pie de la letra, pues la cita en algún momento, pero en realidad lo que él está diciendo es, vea, eso es una tecnología, eso es algo que sirve para entender otro tipo de cosas. Pero en realidad, si nosotros queremos observar cómo se produce cómo es posible que existan esas tecnologías. O sea, cómo es posible que nosotros podamos conversar con el otro y entendernos en alguna forma, o por lo menos creer que nos estamos entendiendo. Esa es la pregunta fundamental de Luhmann. Entonces él empieza a resolver el problema de la doble contingencia, y lo que hace es tratar de mirar históricamente, de alguna u otra forma, cómo hemos solucionado, sin ser una perspectiva histórica, pero digamos que es una trazabilidad de cómo van surgiendo formas de comunicación, cómo la humanidad ha sorteado ese problema de coordinarse con los otros. Entonces ahí dice, mire, una de las primeras cosas que nosotros hacemos para podernos coordinar con el otro es porque estamos obligados tenemos mínimamente a otra persona al frente con la que tenemos contacto, hay cierta distancia con esa persona, es un asunto físico, y tenemos que resolver algún problema en común. ¿Qué problema puede ser? Una persona se está ahogando y yo estoy pasando al lado del charco en donde se está ahogando. Tengo que coordinar con esa persona para poderla salvar de alguna forma.
O salgo corriendo porque me dio pánico ver la escena, o entonces no coordiné, pues, pero la otra persona entendió eso y dijo, que se le ocurrió ahí en medio de la ahogada, qué mala persona, no me ayudó. O sea, hay sentido que se circula porque en la interacción empleamos algún tipo de símbolos, de signos que nos permiten establecer algún tipo de distancia frente al otro, de ver si nos acercamos o no, si confiamos o no, etcétera. Entonces, esa es una primera forma y esa primera forma hace que la comunicación y la interacción sean casi idénticas, pues en algún sentido. Pero no es la única forma, porque hemos desarrollado a partir de nuestras posibilidades de generar sonidos, eh, la posibilidad de generar lenguas. Y esas lenguas de alguna u otra forma permiten como medio, pues, para que podamos comunicarnos, ser aprendidas, pero además de eso, ser entendidas por un grupo de personas que espero yo utilicen la misma lengua que estoy utilizando para podernos comunicar. Entonces, el asunto es, creamos también dispositivos que van más allá de la interacción y que permiten ir generando como una especie de memoria. Bueno, cada vez que a una persona, eh, qué sé yo, cada vez que una persona tenga que tomar algún medio de transporte, utilizo tal cantidad, no, a ver, no, es un mal ejemplo, perdón. Em, o sea, lo que me permite la creación del lenguaje es como una especie de seguridad. Es estar seguro en el mundo, que hay otras personas que más o menos pueden comprender lo que yo estoy viendo sobre una situación y yo puedo eh, ahorrar esfuerzos para que esa persona me entienda. Y al entenderme, pues puedo utilizar lenguaje o lengua que tenemos en común y nos ayuda a simplificar de alguna otra forma ese problema al que estamos sometiéndonos. Están los medios de comunicación, de difusión, diría Luhmann, que se convierten también en un medio para que podamos de alguna u otra forma resolver el problema de la doble contingencia. Estoy hablando de medios de difusión o medios de comunicación, como les llamamos comúnmente, que permiten amplificar todas estas formas de construcción de de símbolos en común, pues como de signos que podamos interpretar. Y lo amplifica, pues hace, por eso le llama medios de difusión. De alguna u otra forma, lo que ha permitido la aparición de la radio, de la televisión, de la prensa, es que más gente pueda acceder a los mismos temas para que puedan conversar sobre ellos y tomar decisiones en colectivo y que de alguna u otra forma se amplifiquen los mensajes que pueden ir circulando en pues en el ambiente social, de alguna u otra forma. Los medios de comunicación simbólicamente generalizados, eso es una creación y es un dispositivo casi tecnológico, diría yo. ¿Por qué? Porque estamos hablando de las posibilidades que un grupo de personas cada vez más amplio tiene de llamarle a las cosas. Cuando hablamos de medios de comunicación simbólicamente generalizados, estamos hablando de semánticas. Entonces, lo que podemos hablar de una especie como de evolución de esas semánticas. Hace 200 años podíamos decir menos cosas de las que podemos decir hoy. Y podemos decir más cosas es porque hemos ido encontrando en el nombrar las cosas diferentes formas de observarlas. Y esas diferentes formas de observarlas hemos logrado que muchas personas identifiquen esa forma de observación. En otras palabras, las personas hoy en día pueden hablar tanto religiosamente como científicamente, como económicamente, como políticamente, como artísticamente, inclusive puede tener una probabilidad de mayor éxito cuando está tratando de conquistar a alguien, que eso es el amor. Bueno, es como en Colombia le decimos echarle los perros al otro. Sí, todo el cortejo, pues, y todo el asunto de cómo me voy relacionando con una persona que tengo intenciones amorosas con ella. Todo eso. Es posible hoy decir más cosas de eso que lo que se podría decir
hace un siglo, hace 2 siglos, 3 siglos, etcétera. Este, ¿Y por qué eso es posible? Porque lo que hemos generado son formas de identificación para que podamos operar y resolver problemas utilizando esas semánticas. Por ejemplo, yo puedo comprar cosas en cualquier parte del mundo utilizando el mismo tipo de dispositivos, tarjetas, consignaciones virtuales, inclusive billetes, pues que cada vez se usan menos. Pero no, no creo que cada vez se usen menos, más bien está superpuesto el sistema, porque creo que en el mercado del mundo en donde más se mueve dinero en efectivo y no digital, queda en México, ¿no? Es en Tepito. Este, y es mucho dinero el que se mueve allí. Entonces se puede mover también dinero en efectivo todavía. Pero bueno, ese es, digamos, como una forma adicional, o sea, estos son todos dispositivos de alguna otra forma, no lo estoy llamando como los llama Luhmann, pero me sirve para poder tratar de mezclar esto ahorita con la IA. O sea, son dispositivos que hemos creado, símbolos que hemos creado para poder comunicarnos más fácil, pues para poder interactuar con otros y coordinarnos y resolver problemas. Bueno, se me olvidaba la organización, que la organización es una forma muy particular también de comunicación que tenemos en nuestra era moderna, y no hablo de organización, la personería jurídica de algún tipo de agrupación, hablo es de crear una semántica para resolver los problemas a través de organizaciones. Los servicios públicos, el transporte, la alimentación, todo lo a que accedemos hoy tiene que pasar por algún tipo de semántica organizacional. Tenemos que ir al mercado para comprar alimentos, y si no sabemos entrar a un mercado, la dinámica de que yo cojo cosas y luego las pago, que hay que pasar por una caja, o sea, si no entendemos todas esas cosas, no podemos alimentarnos, o nos alimentaremos muy mal. O sea, eso es organización, y eso no existía hace algunos siglos, la forma en como la entendemos hoy, y para cualquier cosa que ustedes requieran. Entonces, miren, son todos dispositivos que hemos creado, y regreso a ese asunto, para tratar de resolver el problema. Pero ese problema siempre estará, pues, y estará presente cada vez que alguien diga algo, lo diga de alguna forma, inclusive de manera emocional, y sea entendido de alguna forma. O sea, siempre habrán esas tres operaciones que permitan generar algún tipo de coordinación con el otro. Cada vez que yo necesite coordinarme con otro, esas operaciones van a surgir. Pero también, cada vez que yo quiera pensar en algo, que yo pienso todo, pues todo el tiempo pensamos en cosas, el mindfulness solo se puede hacer por 3 minutos. El resto del tiempo estamos encadenando y encadenando pensamientos. Este, eso es también una operación de información, me la doy a conocer de alguna forma y la entiendo de alguna forma. Por ejemplo, pues yo puedo ver algo trágico, un accidente. Para mí mismo, sin expresarle a nadie nada, yo puedo adoptar una postura frente a eso trágico y expresármelo a mí mismo de una manera muy, muy, muy dolorosa, o simplemente como, ay, sí, se accidentó y sigo derecho, como cualquier ciudadano. Y lo puedo entender de alguna forma. Pero bueno, lo que quiero decir es que la comunicación de alguna u otra forma está acoplándose, es que la comunicación es esto: informarse, expresarlo y entenderlo. Está todo el tiempo acoplada con los individuos, pero también con todos esos sistemas simbólicos de organización, todos esos dispositivos. Eso es muy importante. Y hay un último concepto que es muy importante, además de estas tres operaciones de la comunicación, que es el asunto de aceptar o no aceptar. Y este es fundamental, pues pareciera como muy, muy obvio, pero es realmente el motor de la comunicación. Si yo acepto esa información que me están dando, yo puedo continuar la comunicación, y la forma en que la acepto es que sigo hablando del tema. O puedo rechazarla, no, no me importa, pues es algo que en realidad no tiene, entonces la comunicación no tiene éxito. Pero eso pasó en mí. Pensemos ya a escala de humanidad. Las comunicaciones que se expresan, se informa, se expresa y se entiende,
permanentemente se están aceptando en distintas partes, comunicaciones científicas, religiosas, comentarios que hago en la cafetería sobre la política, acudir a los medios de comunicación y todo lo que se difunde por medios de comunicación, hablar en una lengua en particular. Interactuar con otros, etcétera. Son todos dispositivos que la aceptación es lo que permite que tengan continuidad o no en el tiempo. Bueno, ¿qué pasa con todos esos dispositivos y la inteligencia artificial? Y aquí empezamos a hablar un poco de una hipótesis sobre la afectación. Miren, todo este gráfico anterior ocurre algo muy particular. Les decía que la teoría matemática de la información y toda la evolución algorítmica de la teoría, pues que llega hasta las redes neuronales básicamente son modelos matemáticos probabilísticos de alguna forma que permiten, o estadísticos, que permiten que yo pueda convertir toda esa información toda esa comunicación que está disponible en el mundo, o sea, todo lo que podemos decir en imágenes, en sonido, en palabras, etcétera, que lo dicen todos, pues todos accedemos a la World Wide Web, al Internet, en términos más coloquiales. Todo eso está metido en la web, de alguna forma. Todo está metido, pero por supuesto por fuera queda viendo cosas. Es el asunto de la distinción. ¿Qué es lo que está fuera de esto? Todas las interacciones que no se han metido en Internet. Todo lo que se ha hablado en religión, en una misa que no está metido en Internet. Todo lo que los políticos dicen y que no se publica. Bueno, en fin, hay muchas cosas que quedan por fuera de la web, pero por lo regular y con la dinámica cultural que tenemos, la mayoría de las cosas que decimos siempre las ponemos en la web. Todas las fotos que tomamos, no sé, hay gente muy adicta a tomar fotos, pueden tomar 15 fotos diarias, o más, no lo sé. Todo está en Instagram. Así lo comparta con 3 personas, pero está en la web y está en un servidor y en ese servidor está localizado en un data center. Entonces, esto tiene ubicación física. Todo esto que se ha comunicado se ha convertido en bits, que son bits que han pasado por capas de procesamiento algorítmico, como las que les hablaba hace un rato en la teoría matemática de la información, y se alojan en data centers. Esos data centers están especialmente localizados en Estados Unidos, en China, en Europa y aquí en Latinoamérica empezamos a tener algunos. Ya Estados Unidos hizo un convenio con Argentina, Brasil tiene data centers y toda esa información está regada, pues sí está regada en esos data centers. Y la World Wide Web lo que hace básicamente es meterlas en una sola plataforma que esté interconectada, que interconecte todos esos datos que están distribuidos en muchos lados. Entonces, dependiendo de las políticas de los países, de las empresas que tienen estos data centers, los enlaces que hay en la World Wide Web con la información que se produce en los data centers, alguna está abierta, otra está bajo candado. Pero en cualquier caso, está procesada bajo el mismo tipo de lógicas que construyen de alguna u otra forma las posibilidades de que exista información que pueda ser procesada a través de algoritmos, entre ellos las redes neuronales y de manera más específica la inteligencia artificial generativa, por ejemplo. Entonces, ¿qué es lo que está haciendo, qué es lo que están haciendo todos estos algoritmos o todas estas plataformas? Pues básicamente operar sobre la comunicación que está en la web. Y esa comunicación está hecha, pues está construida con sentido. La web no procesa sentido, ya lo dice Elena Espósito. El sentido se procesa aquí. Aquí es donde tenemos el sentido. Aquí lo que tenemos es un procesamiento algorítmico en donde las máquinas básicamente utilizan la información que tienen disponibles en los data centers para crear de alguna u otra forma nueva información. Pues, o información que complemente o que genere más información sobre la información.
eso es lo que hacemos. Pues le hacemos una pregunta a ChatGPT sobre algún texto o a Notebook KLM o a cualquier inteligencia artificial. Lo que nos devuelve es un procesamiento sobre el propio texto de otros procesamientos que ya existen, tratando de, con probabilidades estadísticas, de comunicarte más o menos la expectativa que tienes sobre lo que preguntaste. O sea, estás utilizando un espejo que tiene adiciones, pues tiene mayor información de lo que yo puedo verme. O sea, en realidad yo me estoy viendo en un espejo que me devuelve una imagen aumentada de lo que yo estoy tratando de preguntarle. Entonces, estamos hablando de alguna u otra forma de digitalización de toda la comunicación. Bueno, ¿cuáles son los efectos de eso, de alguna forma, de esa digitalización? Es que podemos complejizar y aumentar el volumen de la información existente. Y además de eso, podemos acelerar todos nuestros procesos vitales prácticamente. Pues, y cuando hablo de procesos vitales hasta profesionales, es que me acelera el día encontrar la mejor ruta para llegar a mi trabajo con Waze. Pues, ¿qué fue lo que hice ahí? Pues sí, optimicé, el algoritmo me permitió llegar más rápido, pero lo que hice fue echarme más trabajo encima. O sea, hubiera podido oír más musiquita en el carro, por ejemplo. O hubiera podido, no sé, echar globos en el carro y pensar y, bueno, hacer lo que fuera. Pero no, o sea, quería llegar más rápido para poder optimizar mi tiempo. O sea, todo este asunto de la IA está pensando es en cómo agregar más información y el efecto que ya en textos más extremos como los de Byung-Chul Han, pues estamos en una sociedad en donde pues hemos hasta perdido la capacidad de planear nuestra vida privada y perder control sobre ella, porque estamos todo el tiempo respondiendo a la velocidad que los algoritmos con sus distintas plataformas pues nos permiten o nos dicen que debemos de alguna u otra forma acelerar y hacerlo más efectivo. O sea, lo que está haciendo la inteligencia artificial con la ciencia básicamente es eso. O sea, lo que te vende Elsevier sobre inteligencia artificial o Web of Science, perdón, en Clarivate, básicamente es cómo hacer para disminuir el 50% del tiempo que usted necesita para hacer sus estados del arte. Eh, Estamos hablando de efectivismo. Pues entonces, cuando estamos hablando de efectivismo, y aquí quiero subrayar esto, estamos hablando de herramientas, pues en una sociedad moderna. La sociedad moderna lo que hace es crear herramientas para que seamos más eficientes y efectivos en todo lo que hacemos. Eh, que hay otras formas en la sociedad, sí, por supuesto, pues sí, nos entretenemos, hacemos otras cosas. Pero si creamos algún tipo de herramienta que valga la pena, pues desde la valoración moderna, es que permita que todo sea más fácil, pues más efectivo, más que podamos producir mejor, que podamos hacer mejor las cosas. Em, que eso tenga algún tipo de crítica moral o ética, ya ahí ya nos metemos con otro terreno. Pero si queremos hablar de la descripción funcional del asunto, pues por ahí va. Entonces no es una herramienta séptica, pues es una herramienta creada dentro de un contexto de generación de herramientas para que podamos de alguna u otra forma optimizar, generar más comunicación y poder conversar con otra gente que tal vez nunca pudiéramos. O sea, en los últimos 5 años mis redes se han incrementado exponencial. Pues, o sea, no. Si yo me miro atrás, cuando no existían estas tecnologías, hace unos 10 años, mis redes eran las redes de interacción a las que yo iba en los eventos o en mi tesis doctoral y con mis compañeros de doctorado, de maestría, y bueno, ahí se iban haciendo círculos. Con la aparición de estos aparatos, yo puedo estar hablando con Arthur, con Rosario, o sea, eso cuándo, o sea, en otra época no hubiera sido posible. Yo a Arthur nunca lo he visto. Pues a Arthur no lo conozco personalmente. Y hemos hecho un montón de cosas. O sea, desde que nos conocemos, hemos hecho muchas cosas. ¿Por qué? Porque eso es lo que permite la algoritmización de alguna otra forma de esto. Entonces, no es como es que nos está llevando a la perdición y vamos a ser unos autómatas. No, pues tengo nuevos amigos. O sea,
Eh, eh, pero también me puede llevar a ser autómata. O sea, el asunto de las IAs que ya se casan con personas. Eh, que eso, esta película, a mí me encanta, Her se llama, no sé si la recuerdan, que en ese momento era ciencia ficción, a los pocos años ya fue real, o sea, eso parece Black Mirror, esta serie de la distopía futurista, pero más allá de la distopía es que eh, nos enfrentamos todo el tiempo con retos en la sociedad, con problemas. Es muy interesante y les recomiendo mucho eso. O sea, miren los textos que escribían los sociólogos de la comunicación en los 50 y 60, no, los 40 inclusive, cuando apareció la televisión. Es muy interesante. Yo hice un ejercicio de contrastación, creo que en otra próxima les comentaré algo sobre eso, pero es ver que las críticas y los alcances que los teóricos de ese momento le achacaban a la televisión o se lo atribuían a la televisión, hoy utilizan los mismos argumentos para atribuírselos a la inteligencia artificial. O sea, es un problema de medios, pues en realidad, y es un problema de humanidad. O sea, nosotros como seres humanos todo el tiempo estamos viendo los riesgos y las posibilidades de las herramientas que tenemos al frente. Entonces, no estamos o sea, si estamos en un apocalipsis no es por la IA, es lo que quiero decir. El apocalipsis es porque nosotros nos metemos en el cuento del apocalipsis, pues y de que no somos capaces de sustentarnos a nosotros mismos. Así que nos hubiéramos podido matar con garrotes o con la inteligencia artificial, pues eso es algo que no creo que sea competencia de la IA. Y creo que eso es a lo que apunta también un poco Elena Espósito. Eh, mm, pero sí, pero no es minimizarlo, o sea, que sería muy grave hacerlo. O sea, es entender que esto es de una dimensión brutal. O sea, estamos hablando de todas las posibilidades y digamos que si algo queda por fuera, como les decía ahora, hay una proporción importante y un porcentaje importante que si alguien de un extraterrestre viene y es capaz de leer la información que hay en los data centers, puede entendernos, pues si es capaz de descifrar y decodificar y desencriptar. Puede tener a la mano toda la información posible de lo que somos como seres humanos y de lo que conversamos y de cómo nos coordinamos. Si alguien quiere saber eso, puede hacerlo, o sea, porque ya está toda la información disponible. Eh, bueno, en esa línea, esto sí es un ensayo. Aquí pueden darme toda la madera que quieran, y la crítica la recibo bienvenida. Es tratar de hacer un contraste entre habilidades cognitivas de los sistemas. Pues cuando estamos hablando de sistemas desde el punto de vista de la cibernética de segundo orden, pues estamos viendo son capas de sistemas superpuestos. Pues nosotros somos una macrobiota que crea una conciencia y que en conjunto con otras conciencias crea otra sociedad, pues o crea una sociedad. Y que cada uno de esos sistemas pues tiene sus formas de operación propias. O sea, yo no puedo determinar cuándo respiro, eso respira solo. Si lo hago, lo podré hacer por un minuto, dos, tres, si soy gurú de Nepal, pero ya, paré de contar, pues no puedo controlarlo. Entonces, eso es un sistema aparte. La conciencia, la psique, todo lo que construimos emocionalmente, la abstracción, etcétera, eso es algo que es limitado, que es un aparato que está hecho para autosustentarse, pues la psique no depende del corazón, no depende, alguien no me implanta una psique, eso surge a partir de la complejidad del sistema nervioso en el que operamos. La sociedad igualmente y la IA podría ser un sistema emergente, pensémoslo de alguna forma, pero no es el mismo sistema social, no es la psique, no es el cuerpo, es otro sistema, pues es otra forma de entenderlo. Y para eso, para poderlos comparar, quiero hablar de habilidades cognitivas que tiene cada uno de esos sistemas.
Cuando habla de habilidades cognitivas es de saber hacer, o sea, qué sabe hacer cada sistema. Eh, la, entonces, cuando estamos, cuando estamos hablando del cuerpo, discúlpenme un segundo que tengo aquí una emergencia que no me demoro. Hay algo que está pasando acá, disculpen. Siempre pasa. A mí me sucedió recién, daba una conferencia, ¿te acuerdas, Artur? Y no había nadie en mi casa que abriera y la puerta la tiraban a, este, eh, no sé, hasta aquí a mí me parece importante, hasta ahora que regrese Gabriel, mencionar esta parte de los medios de comunicación simbólicamente generalizados, cómo es que permiten la comunicación, pero también insistir en que desde la perspectiva lumaniana, que es algo de lo que me parece más interesante, la comunicación que se dé la comunicación al interior del sistema es algo absolutamente improbable, porque de aquí o sea, la dificultad de ponerse de acuerdo, de hablar, de traducir el mismo código, de poner, es absolutamente improbable. Y como diría el mismo Luhmann, sin embargo, sucede, ¿no? Sin embargo, sucede y ahí está. Y eso es lo que conecta con la idea de contingencia, ¿no, Artur? Es absolutamente improbable, pero sin embargo sucede y la comunicación se da. Luego se da de formas absolutamente, digamos, como azarosas o en fin, pero sí esa parte de la comunicación, de los medios de comunicación simbólicamente generalizados que ayudan a identificar mínimas formas de posibilidad de comunicarse, aunque sea imposible y que se logra, es algo de lo que me parece más bello, ¿no? Pero bueno, ya estás de regreso, Gabriel. Sí, sí. Se resolvió pronto. Sí, perdón, es que, Sí. bueno, no, ni les cuento una cosa súper absurda que acabo de pasar aquí enfrente. Eh, eh, Aquí en esta No te región, voy a preocupes, todo contarles, bien. aquí en esta región hay una costumbre y es que tiran globos, son globos que tienen fuego dentro. Este, y justo aquí enfrente me cayó uno que estaba prendido. Ah, Yo creí que iba a haber un incendio. Y eso, ok, no, bueno, ya, pero no, no pasó, no pasó. Ok. sí, ya. Sí. No, no hay Bueno, alarma, todo bien, sí, perfecto. no, ya, ya, falsa alarma, disculpen. Bueno, Bueno, perfecto. Sí, pues muy absurdo, o sea, una cosa ahí como... Vale, bueno, entonces les estaba comentando, para hacer una especie como de contraste entre habilidades cognitivas, aprender a hacer cosas, el cuerpo pues tiene diferentes sistemas. O digamos, en la perspectiva clásica se puede dividir en distintos sistemas. Son sistemas que sirven para el movimiento, como el sistema óseo, el procesamiento de nutrientes, el sistema digestivo, para el aprendizaje, todo el sistema nervioso, la reproducción, pues el sistema de reproducción, defensa, todo el sistema linfático, regulación orgánica, todo el sistema hormonal. Y eso es de alguna u otra forma pues lo que nos permite vivir como individuos. El problema acá es que si estamos, bueno, son funciones que cumple el cuerpo, por supuesto están afectadas por las decisiones que tome la psique o la sociedad. Nuestros cuerpos de alguna u otra forma están en acoplamiento permanente con lo que decidimos conscientemente. Pues entonces decimos, bueno, no voy a comer chatarra, comida basura, comida snacks, pues no voy a comer más de esto. Seguramente habrá un efecto sobre todos los sistemas corporales que van a adaptarse a nuevas formas de alimentación y seguramente funcionarán de una forma específica, pero seguirán haciendo sus funciones. O sea, esas funciones no dependen únicamente de lo que se coma, esa es la energía que les entra para poder funcionar en sus propias operaciones. La psique, pues tendría otras formas de procesamiento. Pues estos son algunas de las categorías que he sacado de algunas cosas que he empezado a leer. Entonces, la psique tiene la habilidad cognitiva de emocionar, tiene la habilidad cognitiva de hacer abstracción y simbolización, él, puede procesar sensaciones, que no es únicamente lo que siente el cuerpo en sí, sino la forma en que nosotros simbolizamos la sensación puede construir memoria por las posibilidades que nos da el sistema nervioso, pero no.
dependen, o sea, las memorias no dependen del sistema nervioso en el sentido de que el sistema nervioso cree las memorias. Necesitamos tener experiencia psíquica para poder acumular memorias de alguna forma. Y eso es posible porque tenemos lenguaje. Pues entonces yo puedo simbolizar, darle signos e irlos almacenando en formas de impulsos eléctricos en nuestras neuronas. Entonces las neuronas lo posibilitan, pero hay un sistema emergente y ese sistema emergente justamente es el que hace estas operaciones que no pueden hacer los sistemas corporales. Toma decisiones, aprende y la psique es capaz de imitar. Y al ser capaz de imitar, pues afecta de alguna u otra forma a las otras funciones. Si tomamos los principios de Luhmann de la sociedad, podríamos decir que la sociedad puede generar reproducción simbólica. Es lo mismo, pues necesitarían psiques que permitan convertir sus símbolos propios o utilizar esos símbolos propios y que puedan ser puestos en común para que esos símbolos empiecen a actuar por sí mismos. ¿Y a qué me refiero que actúen por sí mismos? Nosotros no nos inventamos en nuestra psique y nuestra conciencia lo que podemos nombrar o lo que podemos llamar. Es un proceso que ya viene dado por la semántica de la sociedad, que nosotros aprendemos y básicamente lo que hacemos es reproducir energéticamente eso que socialmente ya existe, que es lo simbólico, y lo reproducimos. O se reproduce, digamos, como socialmente a partir de que sus propios mecanismos, que fue los que mencioné ahora, la interacción, los medios, los medios de comunicación simbólicamente generalizados, la organización, etcétera, que son todos dispositivos que operan así, pues reproducen simbólicamente, tienen memoria. La sociedad, ¿cómo construye su memoria? Pues con los libros, con los audios grabados, con los videos, con todo lo que, con las marcas que hacen las paredes, la arquitectura, con la música, con todo eso que se va almacenando en alguna u otra parte y se va reutilizando luego y se va reconvirtiendo, pues es memoria. Entonces son dispositivos que tiene la sociedad. Eso no puede ser almacenado en una psique. Es algo que está por fuera de la psique y que no responde únicamente a lo psíquico. Selección pone unas reglas lógicas de alguna otra forma para seleccionar cosas. ¿Vas a hablar de algo científico? Pues tenés que tener algunas reglas para que la gente te crea que estás hablando científicamente. O vas a hablar de política, para que la gente te entienda, pues tenés que hablarles en términos de votación, de lo que la gente quiere oír, con un discurso y una estética particular, etcétera. O sea, eso ya viene dado. Pues de hecho, los candidatos que tenemos no son ellos. Ellos en la vida personal deben ser encantadores todos. En Colombia estamos en elecciones presidenciales. Este, digo yo, no sé, o sea, por tener buena fe en ellos, pero lo que son públicamente son otra cosa. O sea, hay un candidato acá que se llama de la Espriella, pues es de apellido de la Espriella. A mí me impresiona mucho, es un candidato de derecha, muy de derecha, este, que, que, que parece un recorte de prensa. O sea, uno lo ve y el tipo está pintado. O sea, yo creo que le están haciendo todo el tiempo, le están haciendo retoques. Es como que tuviera ¿cómo es que se llama? Uno de estos para hacer diseño acá diseño digital. Como que todo el tiempo tuviera un diseñador digital ahí enfrente. Y no solo de imagen, sino también de discurso. O sea, el discurso es aprendido, pues es copiado. Yo no le creo, o sea, pues no le creo, no es que no le crea, es que esa es la política. O sea, la política lo que hace es construir una forma de comunicación que permite que las personas sepan que hay un líder allí, que hay que votar por él, o que hay que no votar por él, o ese tipo de cosas. Entonces, de eso es capaz la sociedad, de crear esas normas, porque la comunicación, al irse acumulando, pues las ha vuelto de alguna u otra forma estandarizaciones, normalizaciones. Eh, la sociedad puede aprender. Yo tengo un artículo científico, se escribe otro artículo científico que aprendió sobre el anterior, porque está agregando nueva información. A eso le llamamos aprender socialmente. O sea, cómo se le agrega nueva información y se reorganiza para decir algo nuevo. Y la sociedad tiene normas que permiten cómo generar aprendizaje a partir del mismo campo semántico que se está construyendo.
Y se puede, por supuesto, reproducir. Yo puedo citar textos anteriores, yo puedo referirme a políticos anteriores, yo puedo trabajar mi obra de arte con respecto a la escuela, que son trabajos anteriores. O sea, todo tiene alguna forma de reproducción. ¿Y por qué esto? Porque es un dispositivo que está hecho justamente para que pueda pervivir y para que podamos coordinarnos cada vez más masivamente. Eh, eh, y no es un problema únicamente como de conquistas de un país sobre otro, de invasiones, o sea, llegamos a un punto en que solucionamos en parte el problema de tener que invadir, aunque todavía vemos las invasiones, pero son invasiones diferentes a la Edad Media. Antes se instalaban, pues, por ejemplo, en Venezuela cogieron a Maduro y sigue lo mismo. Pues, bueno, hay cambios, pero no es que se instaló Trump allá, se instalaron algunas petroleras, o sea, no es lo mismo que en la Edad Media, es a lo que me refiero. Hay algunas cosas que son similares, pero por supuesto no. ¿Y por qué? Es porque la comunicación empieza a generar dispositivos de control diferenciados, pues muy especializados que no permiten únicamente con controlar el territorio, pues el control sobre un país en particular. Y es porque la comunicación se volvió muy compleja. Entonces, si quieren invadir a Venezuela, tienen que contar con el apoyo de todas las empresas económicas que quieran invertir en Venezuela, si no es un fracaso la invasión que se hizo para poder generar acoplamiento entre Venezuela y Estados Unidos para hacer una sola región. Eh, sí me explico, o sea, y no es solo el único problema. Entonces hay cómo opera la ciencia, cómo opera el arte, pues y la colaboración artística internacional. Eh, Todos esos sistemas especializados hacen que el control sobre un territorio sea muy difícil y casi que una ilusión. Porque es un control relativo, o sea, no es un control total. Es decir, yo no tengo, si bien Estados Unidos tiene cierto control político sobre Colombia, no están en mi puerta policías de Estados Unidos, pues como lo estarían en una invasión más directa, en una época diferente. Eso, pues va un poco por ahí. ¿Qué tiene la IA? La IA, ¿qué puede hacer o qué habilidades cognitivas tiene que hayamos explorado? Puede construir memoria, pero es una memoria diferente a las anteriores. Es una memoria que no borra. Es una memoria que es de silicio, no es orgánica. Entonces tiene comportamientos distintos y tiene capacidades de almacenamiento distintas y capacidades para olvidar de forma distinta. Pues yo puedo programar que olvide, pero bueno. Calcula. No, yo había puesto aquí algo como que la IA era capaz de aprender por sí misma, pero en realidad la operación básica que hace es una operación de cálculo. Está calculando todo el tiempo con algoritmos que son para generar probabilidades de que eso realmente sea lo que quiere, la respuesta que quiere la persona que está preguntando. Tiene un aprendizaje dirigido o algorítmico, no es un aprendizaje eh, y tiene una automatización y tiene animación de objetos, pues que es básicamente lo que hace la IA. Es una herramienta, pues, y es una herramienta que tiene algunas posibilidades cognitivas, pues, de generar o apoyar ciertos trabajos cognitivos. Bueno, eso. Y eso es de alguna u otra forma lo que quería presentarles como introducción. No sé si tienen algún comentario, algo que quieran preguntar, criticar, en fin, lo que tengan en su cabeza, muy bienvenido. Arthur, Rosario, no sé si quieren agregar algo para poder seguir con lo de Elena Espósito, que ese es el... Arthur, ¿tú quieres comentar? Bom, veja, o que eu acho importante, né, até aqui, resumindo, é a gente conseguir, é o que eu tenho visto de mais difícil nas conversas. Como é que a gente consegue observar ou perceber que a proposta é uma proposta de não transmissão de informação, né? A proposta dessa teoria, ela mexe muito na nossa maneira de observar e ver as coisas, porque ela elimina o que a gente está muito acostumado a ter.
que é o dono da interpretação, o dono do saber, o dominante das ideias. Isso tudo cai por terra nessa perspectiva teórica, né? E como se colocou aqui naquele desenho, né, lá anterior, não só a infinidade de corpos, né, mas na tela anterior também, que não tem transmissão, né? Então, muitas vezes, quando a gente olha a questão da inteligência artificial e a sua relação com o ser humano para poder explicar, a gente cai nessa dificuldade de perceber que o conceito de comunicação não está agregado a nenhuma hipótese de transmissão de informação, né? Pelo contrário. E isso quebra muito o que a gente está acostumado, né? Que é principalmente a questão de existe uma ordem anterior a tudo, existe uma entidade que é dominante a tudo, né? E aí, se você quebra isso e consegue perceber como, né, o que a gente está vivendo hoje, né? Consultar um chat GPT para fazer alguma coisa, você, sei lá, tanto trabalho que eu já fiz com o Gabriel e a gente nunca se viu, a gente nunca se abraçou, nunca disse oi, assim, nunca tomou uma cerveja juntos, né? Isso é possível nesse mundo das redes. Mas e quando você coloca no jogo um GPT, né? Um outro tipo de coisa que afeta, como já dito aqui, na minha maneira de pesquisar, na minha maneira de desenvolver artigos e reflexões, na, na minha fonte, pessoal, na base que eu vou buscar para fazer o meu trabalho, né? Tem gente que hoje pega um GPT, um site, e diz: olha, sobre tal tema, quais são os principais autores? Isso não era uma pergunta possível antes, assim, do que a gente está vivendo agora, né? E você encontrar um elenco de autores, né? O garimpo anterior para fazer pesquisa e achar quem domina um marco teórico ou quem lida com aquele marco teórico era mais complicado do que agora. Isso tem uma facilitação das coisas, né? Mas começa a colocar a gente em questões complicadas. E aí eu termino a minha fala só para dizer isso mesmo. Se a gente fosse resumir, né, o que até aqui foi dito para começar a apresentação do texto da Helena Expósito, o ponto que eu mais chamaria a atenção, pessoal, é esse. O quanto nós estamos preparados para entender essa coisa de que não tem transmissão de conhecimento e que não tem um ser dominante capaz de dizer como tudo é e pairar sobre a humanidade ensinando a sua obra, né? Por mais que a gente esteja vivendo os processos eleitorais da atualidade, a gente está numa condição muito mais próxima, né? Não tem nenhum, como se pode observar, não tem ninguém que ganha a eleição atualmente com 60%, 70% de voto, né? A coisa é ali bem apertada, bem próxima, né? E isso chama a atenção. O que está acontecendo no momento atual? O primeiro ponto é que a gente está no estágio de comunicação mais amplo, né? A gente hoje, os donos da verdade, os donos do saber, estão mais dissolvidos na sociedade das redes, né? E como a gente vai colocar os algoritmos de inteligência artificial, especificamente LLM, né, que é ChatGPT, Gemini, essas coisas, nessa sociedade, é o desafio que eu acho que a gente tem aqui para pensar, não para responder definitivamente, mas para colocar, né? Será que são só máquinas que transmitem, como no início da fala do professor Gabriel? É só assim, eu quero a transmissão da informação, eu quero passar um fax e o documento que eu entrego, que eu ponho aqui, tem que sair na máquina de lá perfeitamente igual, né? O que acontece é que isso tomou uma dimensão muito, muito maior do que se poderia pensar. As redes sociais já foram
bem ampliativa da comunicação. Mas o problema é que agora o chat GPT e esses outros instrumentos aí de, de comunicação, se brincar, até dialógica, né? Eu vi uma notícia agora há pouco que eu não sei o quanto é verdade, e eu vou ter que ver isso com mais calma, né? Uma máquina ensinando ao seu criador como fazer programação, né? Ela já tinha aprendido e ela fazia, olha, não faça assim não, faça desse jeito, e o programador começa a contestar ela e ela começa a discutir com ele, né? Aí ele faz, você não pode fazer isso que você é uma máquina. Aí ela fez, você é um preconceituoso, racista. Você não está querendo me aceitar como, como um igual em diálogo com você. E aí vai, né? Eu vou ver a realidade dessa história, mas isso que aconteceu ontem, né? Isso foi, tá em algumas reportagens aí. Eu vou ver se eu acho uma para colocar aqui. Então, veja, para mim essa quebra de como observar e pensar o social é muito importante. E eu acho que a teoria dá essa quebra. Eu gosto dela, né? A teoria dos sistemas, vocês sabem, a base dela é a cibernética, uma das principais bases, né? É cibernética, né? E, assim, o texto da Helena Espósito, ela traz muita coisa disso. Veja, eu estou na expectativa de que eu fiz um resumo do que eu entendi até aqui, né? Para devolver a palavra ao professor Gabriel, para ele dizer se é isso mesmo ou não. Mas se tem um ponto que eu chamaria a atenção é esse, tá? Eliminar da nossa cabeça que tem um dono da palavra, que tem alguém que domina tudo e que a comunicação é uma questão de transmissão de informação. Se a gente conseguir se livrar disso, acho que a gente consegue entender um bocado de coisa do que está aqui sendo trabalhado e do que esse texto de Expósito vai trazer para a gente. É isso, professor Gabriel. Arthur, muchas gracias. ¿A Rosario? ¿O seguimos? Hágale. Bueno, lo que sigue a continuación, a ver, lo que no sé es qué horas son. Espérenme un segundo. Son las 5:35. Tenemos un rato todavía para hacer este ejercicio, hora y media. Eh, Miren, les voy a proponer este ejercicio. Son 7 capítulos en la obra de Expósito. Em, Quiero ahora comentar los puntos esenciales de cada capítulo, pero voy a proponerles unas preguntas y unos puntos de discusión. Cuando termine esto, que lo voy a hacer en menos de 10 minutos, voy a abrir 7 grupos al azar. O sea, no sé quién va a quedar en dónde. Y en esos 7 grupos, según el número que les toque, yo les voy a pasar el enlace a estas diapositivas para que ustedes hagan comentarios sobre esos postulados en particular que sacamos del texto de Elena Espósito. Les recomiendo que en ese trabajo nombren en el grupo a una persona que ayude a tomar notas en una diapositiva, pues como unas viñetas, y esas notas luego se expondrán acá brevemente. Pues la idea es que ustedes puedan discutir sobre algunos asuntos particulares de IA, con algunas de las ideas de Expósito, pero que aquí podamos tener una especie no, no tienen que haber leído el libro, creo que están suficientemente claras o voy a tratar de hacerlo. Bueno, primero, el primer argumento la primera tesis de Elena Expósito es que los algoritmos son socios de interacción, auxiliares, básicamente. Eh, ¿Eso qué quiere decir? Pues son dispositivos tecnológicos, no es una operación social comunicativa, o sea, no se está transfiriendo sentido, no está circulando sentido, está circulando información que los usuarios le dan sentido. Así uno converse con la máquina. Pues me acordaba de un ejemplo, yo estuve peleando con una IA porque la IA no me dejaba traducir un texto de una antropóloga que se llama Ruth Benedict, porque en Estados Unidos todavía no estaba abierto, pero en Colombia sí. O sea, en Colombia la ley permitía poder reproducir el texto, pero en Estados Unidos no.
Entonces yo me puse a pelear con la IA porque no me lo quería traducir. Le dije, pero a ver, si tú eres capaz de hacer esto y además las leyes en cierto país las debes respetar, ¿por qué no me lo traduces? Ah, sí, tienes razón, pero no. Y le metí varios argumentos y me lo terminó traduciendo. O sea, pero es eso. Pero es una forma, digamos, es un dispositivo diferente, aunque nos dé la ilusión de que estamos discutiendo con alguien, en realidad, con la nueva información que le doy, está generando reacciones a manera de auxiliar. Tengo un auxiliar que me discute, pues ese auxiliar me discute y me dicen no es así, pero yo le puedo decir, mire, si es así, y es de esta forma, que le esté dando sentido a lo que le estoy diciendo, no, me está reflejando, está combinando información. La puso en contradicción porque habían dos normas legales contrarias entre países. Entonces, tendrá que procesar con sus algoritmos de qué forma puede cumplir la tarea que le pedí, omitiéndolo en ciertas regiones lo que está haciendo conmigo. O sea, tiene que hacer algún tipo de segmentación para poder responder a la tarea que yo le estoy pidiendo. Es un auxiliar problemático, pues todo el tiempo te está diciendo cosas que pueden no ser ciertas y yo la tengo que estar dirigiendo. Le tengo que estar... ¿Que eso lo hace todo el mundo? No. Y ahí es donde dice Arthur que hay un problema porque pues no todo el mundo lo toma como un auxiliar, sino como que estuviera conversando con alguien. Entonces, al estar conversando con alguien, cree que lo que le está diciendo es importante porque pues por detrás hay una empresa y seguramente lo que me está diciendo tiene buena información, etcétera, pero pues no, o sea, es porque es una herramienta. Entonces, eso es lo que está tratando de aclarar el Inapósito. A esto tengo tres preguntas, pues que me gustaría que ustedes discutieran, no tienen que responderlas todas, pero al grupo que le toque el uno, la idea sería que mirara qué son los algoritmos, si producen medios de comunicación simbólicamente generalizados o producen amplificación de la comunicación. En el caso de, por ejemplo, que ustedes tengan la tesis de que realmente produce medios de comunicación simbólicamente generalizados, pues habría que sustentarlo. Y puede ser, o sea, no lo sé, o sea, díganoslo ustedes. Son dispositivos de almacenamiento de memoria o creadores de memoria, que esa es otra cosa que es importante. O los algoritmos incrementan la complejidad o la simplifican. Eh, son, digamos, como, no tienen respuestas sencillas, no es la verdad una u otra cosa. O sea, solo que dependiendo del punto de vista, yo puedo argumentar a favor de un lado o del otro. Eh, el capítulo 2 dice que básicamente el pensamiento algorítmico, bueno, más bien los procedimientos lógicos algorítmicos utilizan una forma particular cognitiva que creamos los humanos, y es que todo lo empaqueta en listas. Y ese empaquetamiento en listas, de alguna u otra forma, también nos condiciona la coordinación con otros porque ya no solamente asistimos, pues no solamente nos sirve como la herramienta para saber cuáles son los listados en cada tema que necesitamos, sino que nos orientamos por esos listados con los algoritmos y las formas de valoración que tienen las operaciones matemáticas que imprimen los indicadores que son construidos para decir este es primero y este es último o para ordenar las listas de alguna forma, para priorizar. Entonces, hay un sesgo, o sea, siempre hay un sesgo en quien elige cómo organizar la lista. Y eso es un lío, o sea, a nivel de estandarización y de intercomunicación entre los sistemas, ese es un dolor de cabeza porque, pues aunque existen estándares internacionales, no todo el mundo los utiliza y las listas. Entonces, para definir el problema de las listas, no es tan sencillo como, ay, nos están determinando qué es lo mejor y qué es lo peor. No, o sea, es que hay una guerra, hay una batalla literal en la web por tratar de definir qué es primero y qué es último. En el campo nuestro de la ciencia, eso sí que es cierto. Entonces, está la pelea entre los de acceso abierto y cerrado, entre realmente quién produce más y quién produce menos, cómo puede ser más prestigioso uno u otro. Hay unos que son hegemónicos, hay otros que son contrahegemónicos, hay una pelea, es una pelea campal, diría Bourdieu. Entonces, no puedo decir ya está establecido, pero las listas lo que generan son esos escenarios nuevos. Entonces, eh, en ese sentido, también les propongo algunas preguntas. ¿Qué decisiones tomas basado en la información de una lista? ¿Dónde encuentras estas listas?
cómo se construyen esas listas, cuál es el medio de propagación de esas listas. Pues tratar de identificar lo que conceptualmente Elena Espósito está hablando como lista y trasladémoslo a la vida cotidiana, todo lo queremos cocinar en la noche algo bien rico, entonces nos vamos al blog de no sé quién o al podcast para que nos diga cuáles son los 10 primeros platos que están más de moda y ahí escogemos la receta. Eh, por ejemplo, pues, entonces, ¿cómo se construye esto? ¿Qué es lo que hay detrás? El tercero es la visualización como desintegrador del pensamiento analítico. Esto es una tesis que tiene ella que dice que en realidad la cantidad de imágenes estadísticas y de revisiones generales de datos, poniéndolos en conteos, en gráficas, etcétera, están opacando la capacidad de análisis que tenemos. Pues en ese sentido, por ejemplo, en el campo de la ciencia, pues creemos en el listado que generan los rankings por participación en publicaciones Q1, Q2, Q3, etcétera, y les creemos y ya. Pero no hacemos todo el análisis realmente porque este es el primero, porque este es el último, porque, pues, como todo este tipo de cosas. Eso es a lo que ella se está refiriendo. Entonces, estamos perdiendo por la visión panorámica, de que nos digan qué es lo primero y qué es lo segundo, de poder analizar lo que hay allí detrás. Estamos reemplazando la capacidad de análisis personal por la delegación que le hacemos a los algoritmos, de escoger, de decidir qué es primero y qué es último. Em, que eso es bueno o malo, no lo sé, depende, pues, ¿para quién? ¿Para qué? Pero está pasando. Y que eso nos va a llevar al deterioro de la sociedad, probablemente, pero es que ya estamos deteriorados. Entonces, no sé si eso, bueno, eso es un punto que les dejo ahí para que discutan. El cuarto capítulo habla sobre el problema de la individualización, la estandarización y la personalización, que son cosas que ocurren a la vez, como parecieran contrarias, pero ocurren en el mismo proceso, estandarizar y personalizar. Entonces, cómo se crean, como la imagen del político que les decía ahorita, se crean, eso es un modelo que se repite, Bukele, Milei, Trump, de la Espriella aquí en Colombia, eh, bueno, en fin. Son modelos que se repiten, que son personalizados, se presentan como personalizados, pero son un estándar de cómo presentarme ante el otro para que la comunicación sea lo que quiero comunicar y no necesariamente lo que tengo allí detrás o lo que mi experiencia. Bueno, en fin, hay muchas cosas que se contraponen o que empiezan a ser problemáticas. Entonces es como mostrarme a otros, mostrándome a mí, pero haciendo que ese debate tampoco es muy nuevo, o sea, ya lo tenía Goffman, el presentarse en la vida cotidiana, cómo me presento, cómo me hago, cómo me pongo como en un papel o en un rol. Solo que aquí se intensifica, pues ya no es el rol social, laboral, sino mi vida personal se convierte en un rol que está estandarizado y que por eso existe el mercado para que se puedan seguir haciendo esos perfiles y van subiendo en los rankings, se meten en listados y yo ya voy a tal podcast que es el más importante o voy a tal blog o se van generando rankings que son los que permiten justamente este asunto de la individualización y la estandarización. Entonces, preguntas que para el equipo serían: ¿qué función cumple en la comunicación del perfilamiento de los usuarios web, el comportamental y contextual? ¿O para qué sirven a los códigos del amor o del derecho, la ciencia o la religión el tener perfiles comportamentales contextuales de todos los usuarios? Mm, Todas las redes sociales, academia.edu, ResearchGate, nos hacen perfiles. Y nosotros estamos perfilados en un montón de partes. Pues si trabajamos en la academia, estamos hiperperfilados en muchos lados. Pero igual, pues habrá cómo hacer Tinder en códigos del amor, que es una pretensión yo no sé si Tinder todavía existe, perdón la ignorancia, algo parecido a Tinder, que es estos sitios web que son para generar parejas.
y que mucha gente se casa por eso. O sea, están tratando de simular dinámicas de comunicación que permiten simplificar y optimizar procedimientos para comunicarse en el amor, en la pasión. Y se crean perfiles. Entonces tenemos perfiles o se tienen perfiles, digamos, como en estas plataformas, justamente para optimizar el tiempo en que yo pueda conseguir pareja. O cómo se afecta la interacción al tener disponibles los perfiles de otras personas con las que interactuamos o queremos interactuar. Quiero que discutamos eso. Bueno, ya voy cerrando el derecho a ser olvidado, o la posibilidad de olvidar y la habilidad de recordar. Este, es algo que ella plantea, que la web, justamente por sus mecanismos computacionales, pues no olvida, está todo el tiempo allí con información que nosotros tal vez queremos que se olvide porque nos hizo daño en algún momento, pero sigue allí, así inclusive la bajemos de nuestros perfiles. Entonces, eso es algo que es muy importante porque digamos que en el derecho de alguna u otra forma cuestiona formas del siglo XX como el asunto de la privacidad, de lo público, de lo privado, etcétera, y que pone la discusión en un nivel de entender el derecho como algo colectivo. ¿Qué se puede poner y qué no? O sea, si yo hice algo malo pero afectó a un montón de gente, tengo derecho a que se olvide, pero la población no tiene derecho a que se olvide. Pues la población debería recordarlo. Si participé como matón en una masacre, yo quiero olvidar eso porque ya soy otra persona. Pero ¿cómo hacer para que no vuelva a ocurrir? Y también los casos contrarios, pues en realidad tuve algo personal muy vergonzoso, quiero que se borre, me hicieron escracheo por eso, ¿cómo hago para defenderme públicamente en eso? Eh, bueno, ahí están las cosas. Entonces allí sería el debate, por ejemplo, hay algunos asuntos que yo les quería proponer, el debate de ciencia abierta y cerrada, por ejemplo, el conocimiento como patrimonio social y no individual y el fortalecimiento de los protocolos de estandarización de la información, integración de casos atípicos, diversificación de categorías de clasificación, en todo esto que tiene que ver con la clasificación de la información que está puesta en un montón de memorias. Bueno, el sexto capítulo habla de la experiencia, cómo se digitalizan imágenes, que es una relación nueva entre la memoria y la experiencia en donde lo inmediato se hace inmediato, más inmediato todavía, porque pues pongo en tiempo real mi vida en imágenes. Entonces, ahí salen dos preguntas que creo que son muy importantes y esto creo que lo resume y es, ¿cuál es el sentido de tener una gran cantidad de imágenes digitales que están constantemente siendo producidas y puestas en línea? O sea, me gustaría mucho que reflexionáramos sobre eso. ¿Por qué? Porque en mi época, cuando yo estudié la licenciatura, el pregrado, básicamente cuando yo tomaba fotos, yo tenía que contarlas y medirlas porque los rollos eran muy caros y mandar a revelarlo más caro todavía. Y yo era estudiante. Entonces yo tenía cámara, me gustaba la fotografía y yo podía tener 30 fotos al mes. Ahora eso se puede hacer en un día y acumular 4.000 fotos en una sola carpeta y tal vez las utilizamos, tal vez no. ¿Para qué sirve eso? ¿Cuál es la función? Antes era algo que nosotros mirábamos en familia, los álbumes de fotos. ¿Ahora qué? Eh, ¿Cuál es el uso? ¿Qué revela este uso acerca de la relación entre nuestra sociedad y el tiempo, con la experiencia y con la representación? O sea, esas fotos que nos dicen del tiempo, pues de cómo percibimos el tiempo, de cómo lo contemplamos, de cómo experimentamos las cosas, de qué nos da placer, comernos algo, tomarle una foto. Estos días oía un cuento infantil de mi hijo que el pirata había encontrado el tesoro, lo encontró efectivamente después de muchas peripecias, lo sacaron, se tomaron una selfie, la pusieron en Instagram y lo volvieron a enterrar. Era genial el cuento. ¿Para qué nos sirve? O sea, ¿cuál es la experiencia? Ya los cuentos no terminan con que encontró el tesoro y se lo llevó a su castillo. Ya los cuentos terminan con que se tomó una selfie, para poder demostrar que llegó al tesoro. Eso. Y por último, la predicción como condicionamiento de futuro. ¿Qué es?
O sea, todo lo que nos ayuda a la IA, los algoritmos para tratar de generar escenarios, de hacer prospectiva, de tomar decisiones, etcétera, todos esos cálculos empiezan a condicionar el futuro mismo. Pues no es que el futuro sea lo que dijo la predicción tal cual va a ser, porque no existen las bolas de cristal. Es que el futuro está ya condicionado por los procedimientos algorítmicos que son construidos a partir de las métricas y los indicadores que se utilizan para decir esto es valioso y esto no. Entonces, en eso quiero que básicamente miremos, por ejemplo, el papel de los traductores, la contextualización geográfica, la automatización de estados del arte, sitios web de citas, visitas a museos interactivos que proporcionan mayor o menor éxito en la comunicación. O sea, si realmente todo esto que ayuda a predecir hasta dónde puedo llegar en el tráfico hoy o cuáles sitios podrían ser, eh, mm, cuáles podrían visitar mejor en este paseo turístico que tengo, etcétera. Todo eso son predicciones de alguna forma o contextualizaciones que nos ayudan a tomar decisiones y pues están condicionadas de esta forma. ¿Qué tan entrópicos son los datos? ¿Hay algún orden de complejidad que se produzca a partir de los mismos datos o responden a códigos de comunicación de la sociedad? Eh, para tratar de entender el problema de si realmente eso puede predecirnos algo. Pues igual son estudios predictivos, igual sirven para orientar decisiones, igual son herramientas que creamos para eso, pero quiero que reflexionamos sobre el asunto. Esos son los siete capítulos de Elena Espósito. No, no les estoy exponiendo todo el libro, solo algunas de sus tesis principales, pero quiero que las discutamos. Entonces, ¿cuál es la dinámica ahora? La dinámica es que nos vamos a repartir en grupos. Voy a dejar de compartir acá un momento. Nos vamos a repartir en grupos. Son 7 grupos. Son ay, es que les prometí 10 minutos. Bueno, si podemos discutir en media hora y la última media hora, brevemente vamos presentando resultados. Es muy poco tiempo, pero si lo hacemos en viñetas, podemos tener alguna presentación y luego podemos seguir discutiendo sobre el asunto. Si Rosario o Arthur, que son los próximos, creo, alguno de los dos, nos permiten, podemos Ujú. redondear, pues, o lo seguimos discutiendo. Yo sé que este texto le gusta mucho a Rosario. Este, Sí, eso, mami. Sí. entonces, pues eso. Solo recordarles que elijan a un representante del equipo que les toque para que sea quien presente, ¿no? Sí, por La, favor, gracias, la Rosalía. síntesis de la charla, ajá, de lo que hayan discutido. Ujú. Sí. Entonces, miren, voy a repartirlos ya y a las 6:25 los va a sacar automáticamente. Entonces puede que los dejen una Es idea a la 25 mitad. horas de Colombia, o sea, cinco Ah, sí, veinticinco horas de cinco México, veinticinco y 8:25 de Brasil. de Brasil. Ujú. Ajá. Ok. Entonces ya los voy a repartir, automáticamente se van a ir a una sala y empezamos el trabajo. Eh, incluir confitrión al asignar. Ah, ok. Los incluyo, Artur, Rosario. Eh, bueno, Mejor ustedes. no, porque si Va- no vamos a sesgar lo que ellos digan, vale, de ¿no? acuerdo, de Van a acuerdo, sentir, de acuerdo. como diría Lacan, la voz del amo, entonces mejor no. Ok, ok, Sí, mejor perfecto, no. perfecto. Sí. Entonces Ujú. Vamos a ya ser creo un las. poder dominante. Perfecto. Entonces Sí. ya ahí están creándose las salas, se repartieron automáticamente y las voy a abrir. Ustedes tienen que aceptar en la invitación. Es más rápida, por decirle así. Entonces, al respecto, justamente nos cuestionábamos sobre si en tanto que los algoritmos generan esta estandarización, pues no están afectando también nuestra forma de interactuar más allá de la comunicación que sucede justamente en las computadoras. Y justamente Joana tenía un caso de un amigo suyo que le gusta justamente recibir mensajes de audio y escuchar los mensajes de audio, pero luego cuando ya no tiene el tiempo suficiente, pues también recurre a la reducción, a los resúmenes de IA. Ujú. Entonces se vuelve
Eh, la pregunta es, bueno, yo sí soy de esas personas que creen que amplifica las posibilidades, justamente porque saca, vamos a decir así, en tanto que estandariza, lo vuelve todo más gris y hace que los extremos resulten más asequibles, lo cual puede ser también muy tóxico, muy negativo, pero pues vamos, eso también es un efecto, ¿no? De amplitud, de amplificación. Por el otro lado, la pregunta de si producen medios simbólicamente generalizados, eso ahorita lo platicamos con esta cuestión de los videojuegos. eh, y justamente, pues, no sabríamos cómo responderle, porque la comunicación algorítmica justamente, pues, es por sí misma una herramienta. Entonces, como herramienta eh, eh, su función sería lo masivo o sería eh, la agilidad o la facilidad para comunicar. No sabríamos, pero justamente esa sería como la cosa que tenemos en respecto a esta primera. La que sigue. Esta es bien interesante. ¿Son dispositivos de almacenamiento de memoria o creadores de memoria? Y esta es una pregunta que justamente también Joana abordó mucho. Dice, ¿qué sucede justamente con esto de las respuestas en espejo? Si son dadas en sesgos personales. Si justamente solo se está comunicando con un espejo, pero a la vez ese espejo solamente está reproduciendo lo que uno quiere o necesita o solicita. ¿Qué sucede con toda esta dinámica de la conversación, por ejemplo? Y de ahí surge esto de la lectura del yo es en términos de palabras relacionadas con la misma búsqueda. Es decir, uno se entiende a través de sus propias búsquedas y eso es otro de esos efectos, ¿no? De la comunicación, porque entonces ya no se identifica uno con algo que está dentro de sí, bueno, para no ser tan románticos, con algo personal, sino con algo que lo relaciona, con algo que lo relaciona. Entonces, la pregunta que hace Joana es, lejos de si son dispositivos de almacenamiento o creadores, ¿cuál sería esa nueva memoria? ¿No? Y pues no sé, se me ocurrió llamarle como una memoria virtual, que sería esta antropomorfización de la memoria social o del acto de recordar, ¿no? Es decir, como una moralización de la memoria, por decirlo así. No me tomen a mí eso en serio, pero sí la pregunta de cuál es esa nueva memoria. Y luego se hacía también el comentario, ¿no? Sobre si incrementan la complejidad o la simplifican. Y tenemos esto, el regreso a la oralidad. Y pues esa es como la cosa que nos puso más tiempo a discutir. Estamos ante un regreso a la oralidad, a la conversación cara a cara, porque ya no creemos en lo que en los que nos dan los algoritmos, porque cada vez estamos más expuestos luego a este tipo de situaciones. Pero luego vamos al caso de los videojuegos como Roblox, en donde los niños ya viven ahí, van a misa ahí, hacen fiestas de 15 años ahí, toman conciertos ahí. Entonces, bueno, yo les comentaba, hago la noticia, escribí un artículo ahorita para la MAD sobre la selección de género, ojalá, a ver si me rechazan, si no, pues ahí se los comento luego. Y es justamente sobre esta independencia en la selección justamente que nos habla de cómo la autonomía en el sistema de los videojuegos está produciendo una virtualidad. Y la virtualidad entonces es esta función propia de los, vamos a decirlo así, de lo virtual. El asunto aquí es que si incrementan la complejidad, la hacen de una forma que se oculta, ¿no? Como diría Luhmann, pero al mismo tiempo facilita que se tomen ciertas o que se reproduzcan ciertas comunicaciones. Y en este caso, simplifican incrementando la complejidad. Y pues sería todo. Ok. No, gracias, Ángel.
Estaba sin audio. Eh, a ver, no, yo creo que yo les propongo algo, porque sería importante comentar lo que comentaron. Ujú. Creo que Rosario sí nos regala esa media hora la próxima. Sí, creo que es Rosario la que le Sí, toca. Sí, por sí. supuesto, a mí me toca la sesión, pero Ah, de hecho va a bueno. estar íntimamente relacionada con esta porque me toca contestar la pregunta de si los algoritmos pueden comunicar, Ah, que vale. creo que está Entonces, absolutamente relacionado. Entonces, de hecho, si no alcanzamos, entonces, porfa, guarden esos apuntes para que comencemos con eso la próxima clase. Pero aquí solo quería comentar un par de cosas y con preguntas. En la primera, sobre los medios de comunicación simbólicamente generalizados y los videojuegos, piensen en algo. ¿Qué es lo que hace uno cuando está haciendo un videojuego? Los videojuegos que se convierten inclusive en eSports o estos ya la unidad deportiva de mi municipio tiene una, un espacio que es para el badminton, para el tenis, para el básquetbol, pero también uno para eSports. O sea, ¿qué es? Entonces, ahí no se produjo, o sea, lo que se produjo fue un dispositivo nuevo para continuar la comunicación, que es el medio de comunicación simbólicamente generalizado que representaría tal vez el deporte, la competencia, el juego, bueno, y todas las normas que se consideran generalizables al deporte para que uno entienda que uno está en un deporte. Eh, lo de la memoria, bueno, más bien lo de la complejidad quería comentar ahí, desde un punto de vista sistémico, es mi opinión, se aumenta la complejidad en tanto tenemos más cosas, o sea, además de las que ya habían, hay más. Y como es paradójico, la complejidad se construye en la simplificación, buscando simplificar cosas. Yo pienso en los niños de Roblox que cuando yo estaba niño yo no podría haber ido al concierto, pero tengo a Roblox y ya sí. O sea, digo, se complejizó la cosa porque ya están las fiestas que son presenciales, pero también las virtuales, y en el camino, pues uno tiene que tomar decisiones, es complejo. ¿Qué lo simplifica? Entonces ahí viene, digamos, como la pregunta que me hago para ver qué decisión se toma. Pero bueno, no, solo quería comentar esas cosas y muchas gracias por profundizar bien y de manera importante en esto. No sé si hay algún otro comentario o pasamos al que sigue. mejor pasemos al que sigue para que dé tiempo de los más posibles. Ajá. Vale. Entonces, el segundo, el de listas y organización. É, boa noite. Fico combinado que eu e Sabrina iria fazer uma apresentação dialogada, que também estava Mm. participando. Então, inicialmente, quando eu ainda parei com o texto sobre as listas de organização, né, e as perguntas, né, que decisões tomar baseado na informação de uma lista, volta para um registro antigo em que os seres humanos tomavam decisões baseadas em listas. E agora nós temos com a inserção da mídia digital, principalmente com os algoritmos, de encontrar diversas listas ao longo da nossa navegação. Então, algumas perguntas como onde encontrar essas listas, como se constroem essas listas e qual o meio de propagação dessas listas, vem muito a partir do algoritmo, né? A partir do momento que a gente vai utilizando o acesso à informação, tem acessos e até propagandas que já chegam baseadas em listas. Chegam, exemplo, a roteiros turísticos ou 10 espaços culturais que você não pode perder ao visitar essa cidade. Então, já, já recebemos a lista pronta, né, ao processar essa informação. E muitas vezes essas listas já chegam baseadas no nosso padrão de navegação, né, de acordo com o algoritmo que ele vai, através desse padrão de navegação, fazer nossas próprias sugestões. O outro ponto de qual seria o meio de propagação dessas listas seria através da navegação do algoritmo. E um ponto que também me levou a refletir foi as decisões, quais decisões você toma com base nas informações de uma lista. É um ponto que me levou a refletir, porque muitas vezes a lista já vem pronta, seja baseada no algoritmo, mas a partir desse momento que a gente recebe uma lista,
é, no meio digital, isso nos leva e nos induz a refletir e tomar decisões com base nessa lista semi-pronta. Não quer dizer que quando a gente recebe uma lista que nós vamos seguir ela por completo, mas de certa forma nós temos um certo percentual de indução a partir do momento que há o processamento, né, daquela lista. O outro ponto, né, onde encontrar as listas e como você constrói essas listas e qual o meio de propagação das listas, me levou a um ponto de reflexão também do exemplo do algoritmo do Spotify. A partir do momento que a gente utiliza o Spotify para ouvir músicas, nós temos algumas sugestões de listas de músicas ou até radar de novidades que elas são baseadas no nosso próprio algoritmo de músicas, né, do que a gente escuta. E muitas vezes essas listas já vêm semi-prontas e o meio de propagação seria o próprio meio digital através dos próprios algoritmos, né? Eles realizam o processamento e identificam um padrão em que essas listas são realizadas e divulgadas. É um outro ponto que, quando ele traz um pouco da história da humanidade em relação a essa necessidade de utilização de listas, e ele e discute que, no caso, ela discute essa questão inicial do retorno desse uso de listas, principalmente pelo próprio algoritmo, me leva também a refletir um pouco da questão de necessidade de um padrão, né? Quando a gente tem listas, isso quer dizer que há um processamento e há um padrão reconhecido. Então, me levou muito a refletir sobre essa identificação de padrões e também é uma forma de se comunicar também, só que através de listas, né? Isso também me levou a refletir em relação ao texto e o momento atual que estamos vivendo em relação ao uso do o uso e a própria indução do algoritmo. Muchas gracias, Mariana. Solo comentar un par de cosas. Los algoritmos, hay que recordar, esto no lo dice directamente el texto, algunas de estas cosas que voy a decir, pero el algoritmo es producido por alguien. Y al ser producido por alguien, no es que sea únicamente un problema ideológico de una persona que construye el algoritmo, sino que tiene procedimientos muy particulares de cómo llegar, valorar o decir esta información es importante y esta no. Y no es una postura y ni siquiera moral del programador, o sea, es un procedimiento estadístico, pues, y para ser procedimiento estadístico, pues, se valida con lo que permite decir que es primero, que es segundo, que es tercero, de acuerdo a indicadores que se van construyendo. Por supuesto, eso. Y lo segundo, que eso sí no, que eso es del Luhmann, es el problema de la confianza. La confianza es algo que se da y que se quita. O sea, no es permanente. Yo confío en alguien y eso ya queda por el resto de la vida. No, yo confío mientras dure la confianza porque hay los factores que permiten que exista esa confianza. Esto está sometido todo el tiempo a eso. Si a mí no me funciona y me echan del trabajo por esto, pues yo dejo de hacerlo. Pero estoy también probando a cada momento el éxito o no que pueda tener. Es un proceso que es evolutivo. Pues, entonces, en ese sentido, hay que considerar que esas listas están en pugna, están en competencia. No es un solo algoritmo para todas las listas. O sea, hay competencias en el mundo social por la valorización de algo y en el mundo algorítmico también. Bueno, si Ujú. quieren, muchas gracias, Mariana. Pasamos al siguiente, que sería el grupo 3. ¿Podemos compartir una presentación? Por supuesto. Claro. Muchas gracias. Eh, pues
nosotros estuvo interesante, me gustó mucho la interacción, aunque no entendí de repente algunas palabras en brasileño, pero me gustó mucho porque, no sé, como en el inicio empezó como esta discusión un poco inclusive contraintuitiva, porque pues bueno, pues como que quisimos sonar un poco en la idea de sentido, ¿no? Y entonces nos pusimos a pensar como la visualización no irrumpe el pensamiento analítico porque sea demasiado compleja, ¿no? O porque venga de afuera como una distracción, sino más bien como que lo entendimos de una manera operativa que viene dentro del mismo proceso de pensar. Y esto partió porque, pues normalmente cuando analizamos algo, pues lo hacemos de forma secuencial, ¿no? Distinguimos, separamos, ordenamos, descartamos, y es un proceso que tiene, pues, una dirección, ¿no? Tiene un ritmo, tiene una lógica interna. Primero esto, luego aquello. Y la visualización, creemos que rompe como esa secuencia porque presenta todo al mismo tiempo en una sola superficie y al hacerlo le quita el pensamiento como el suelo donde el que opera, ¿sabes? Desde el que él opera. Y pues no lo destruye desde fuera, sino que más bien lo desestabiliza desde adentro. Y esa es precisamente pues como que la diferencia que empezamos a notar y que se nos hizo interesante. Y esto nos llevó como entender por qué esto es un problema y por qué necesitamos pasar por Luhmann y su concepto de sentido, ¿no? En Luhmann el sentido no es un contenido fijo que las cosas tienen por sí mismas, sino más bien como un horizonte de posibilidades. Y cuando algo tiene sentido para nosotros es porque al mismo tiempo estamos dejando de fuera otras posibilidades que siguen ahí latentes en ese horizonte y empezamos así como a debatir mucho acerca del sentido y entendimos que el sentido siempre implica como una selección, así como esto sí, esto no, esto podría haber sido de otro modo. Y esa tensión entre lo actual y lo posible es lo que lo mantiene vivo el proceso de construir sentido. Y creemos que la visualización colapsa ese horizonte y porque empezamos a después como a pensar que ya no hay como una fuera de la imagen, ¿no? Bueno, esto porque yo estoy en estudios visuales y les estaba dando como mis, mis definiciones de imagen, ¿no? Y cómo no hay posibilidades que queden en espera y que todo está presente al mismo tiempo y cuando todo está presente simultáneamente el sentido ya no se construye como proceso, sino como una selección entre esas posibilidades. Y nos llevamos como un terreno muy paradójico, o sea, en un sentido fue como dónde esto, porque también llegamos como a la idea de los sistemas parciales, ¿no? Me estaban comentando lo de los sistemas parciales, y aquí creo que se llevó como la discusión más fuerte, ¿no? Porque el sistema jurídico, el económico, el artístico, el científico, no reciben la misma imagen, ¿no? Y luego la interpretan diferente según sus intereses o disciplinas. Lo que ocurre es algo como súper radical, ¿no? De que cada sistema ve diferente porque su código constituye su mirada. Y empezamos a hablar de la distinción de lo ilegal, del pago, no pago, de lo bello, lo feo, lo verdadero, falso, y de que no es como un filtro que se aplica después de ver, ¿no? Sino más bien algo que hace posible ver algo en primer lugar. Y sin esa distinción, el sistema no tiene como una forma de procesar lo que recibe. Entonces, pues entendimos que pues este código no filtra la mirada, sino que más bien la construye, ¿no? Un jurista y un artista no están viendo la misma imagen con lentes distintos, o sea, están viendo imágenes diferentes porque sus códigos producen miradas diferentes. Y esto es lo que significa que la distinción sea como más constitutiva, perdón, de la observación y no solo posterior a ella. Y llegamos como a pues ese como punto ciego, ¿no? De que si cada sistema solo puede ver desde su propia distinción, entonces cada sistema ve parcialmente. Y lo que queda fuera de su mirada no es un error ni una limitación, sino más bien una condición necesaria de su operación. Y pues sí, nos llevó como a esa paradoja central de la diapositiva de que la imagen no tiene código propio, no pertenece a ningún sistema en particular y que más bien está disponible para todos al mismo tiempo y cualquier sistema puede procesarla, pero ninguno puede agotarla completamente. Siempre queda como un exceso de sentido y algo que el código de ese sistema no logra capturar, no logra cerrar y eso genera como una tensión permanente y la imagen
convoca a todos esos sistemas, ¿no? Y satisface completamente a ninguno. Y también eso nos llevó como a la idea de imágenes, como por ejemplo las imágenes generadas por IA. El problema se radicalizó porque pues de una forma todavía estamos aprendiendo a nombrar eso, ¿no? Y una imagen producida por estos modelos como Midjourney, Stable Diffusion o DALL-E, pues más bien no proviene de ninguna observación en particular, o sea, no hay un fotógrafo que estuvo en ese lugar y vio esa luz, no hay un pintor que tomó esa decisión estética desde su historia, o no hay un autor que seleccionó desde esa distinción específica, pero sí hay un resultado de inferencias estadísticas sobre millones de imágenes previas que justamente fueron subidas por los humanos, producidas por humanos, etiquetadas por humanos, pero sintetizadas por un proceso que no observa, ¿no? Que no distingue, que no selecciona, digamos, en el sentido lumaniano del término, y el modelo no tiene código, más bien tiene como pesos, probabilidades, correlaciones. Y nos llevó como a esa conclusión de que la imagen generativa pues no solo carece como de código propio, como cualquier imagen, sino más bien estructuralmente no puede tener como un punto de vista, ¿no? Porque no fue producida desde ninguno. Y pues ya no sé si quieren agregar algo como los compañeritos en torno a nuestra discusión. Muy buen punto para Elena Espósito. Es, in your face, diríamos. Porque está haciendo una crítica al concepto de visualización que ella tiene, que es bastante negativo, pues, frente a lo que se visualiza. Y es una respuesta lumaniana a su postura lumaniana, muy bien construida. Pues pienso yo, perdón, es mi punto de vista. Eh, Genial, Pero incluso me déjame decir encantó. algo que me gusta la idea de que se trate de personas de distintos, fíjense qué interesante, distintos contextos nacionales, desde distintas formaciones, ¿no? Tú que hablas desde las artes, hay gente que está aquí desde el derecho, desde la sociología, y encima no hablan los mismos idiomas, ¿no? Y sin embargo existen formas de posibilidad de comunicación, ¿no? Ujú, Y permiten este tipo de... Entonces, sí es posible, ¿no? O sea, sí es sí. posible llegar a consensos, ¿no? Bueno, Editoriales. es que también es como un nicho natural para la teoría de sistemas por lo que estoy viendo, porque para las ciencias sociales nos cuesta mucho porque somos muy normativos, ¿no? Entonces hay que ver cómo Sí. la humanidad debe orientarse pero como esto no es normativo, esta teoría trata de observar cosas. Ujú. En estudios visuales observan cosas, o sea, no tienen que Claro, pasar por todo este rollo claro. normativo, Te, humanista. permítame que, es que voy a poner un ejemplo porque la verdad no puedo más. Algunos de los que son mis alumnos que andan por aquí lo sabrán. Yo les dejé hacer a mis alumnos justamente unos fanzines, ¿no? Es decir, hacer como dibujos para explicar propuestas de la lectura de mañana. Y entonces ya los hicieron y quedó bastante bien. Tengo una colega que da clases en la Facultad de Artes y ella también suele dejar este tipo de ejercicios. Y ella me dice, fíjate que a mí, yo le presumí los fanzines hermosos de mis alumnos, y ella me dijo, qué raro, porque es que se animan, ella me dijo, los alumnos de sociología se animan a dibujar. O sea, porque no tienen problema en dibujar, porque no tienen que dibujar bonito. Ujú. Tiene que sonar teóricamente lógico. Entonces, sus dibujos pueden ser a la luz de la teoría de la imagen horrendos, pero comunican algo, ¿no? Y los alumnos, al revés, ¿no? Los alumnos míos, bueno, los alumnos de ella, no tratan de no dibujar porque se sienten como mirados, como que me van a evaluar ahí. Entonces tengo que dibujar perfecto, y entonces prefieren tratar como de elaborar teóricamente. Hacen exactamente lo contrario. Yo lo que les decía era, claro, lo que sucede es que los alumnos de sociología no tienen, bajo ese código, ¿no? Y bajo esa construcción no tienen que hacer una imagen perfecta para dialogar en ese mundo, ¿no? Cualquier imagen que hagan va a estar buena, ¿no? Y al revés, ¿no? Los alumnos de artes, pues cualquier tipo de reflexión teórica que logren hacer va a estar buena porque, porque es la que justamente está afuera como del código, ¿no? No sé si Sí, me expliqué, pero creo que tiene sí, que ver un sí, poco. sí, sí, de acuerdo, de acuerdo. Sí. Ujú.
Pues miren, ya son las 7. Por favor, no voten sus apuntes para que comencemos con ellos la próxima, que le puede Sí, dar una introducción a Rosario, a su tema. sí, Y, sí, sí. y Muy, gracias. muy importante porque el tema que a mí me toca es justamente discutir, no es algo que esté propiamente dicho o discutido por Luhmann, pero es una pregunta que surge a raíz del texto de Elena Espósito y de la propuesta lumaniana, es acerca de si los algoritmos, ¿no? Es un poco, está relacionado, muy relacionado con lo que ahora están discutiendo, si los algoritmos pueden comunicar, ¿no? En ese sentido, quién sabe, no sabemos, ¿no? Pero entonces la próxima semana empezamos con esto, ¿no? Ujú. Vale, Sí, gracias, Rosario. ok. Bueno, pues, boa noite Y a todos y todas. ujú, Muchas gracias, muy obrigado. Un abrazo y nos vemos la próxima. buenas noches en Brasil, ¿no? Tchau, tchau. Boa noite. Chao.